básicamente puntos más importantes de lo que significa el aparato digestivo. Entonces, miremos bien. ¿De dónde parte el tubo digestivo? De la boca. ¿Por dónde ingresa la comida? Por la boca. Por la boca. ¿Y luego a dónde pasa? Al esófago. ¿Dónde? Esófago. La garganta. ¿Y por qué está compuesta la garganta? Y de la faringe recién pasa al esófago. ¿De acuerdo? Entonces, el esófago, ese conducto que lleva directamente ¿hacia dónde? El estómago. Hacia el estómago, correcto. Entonces, bien, mide 25 centímetros, básicamente, y tiene un ancho de 10 pulgadas. Han visto en histología que el tejido del esófago se puede distender o dilatar, dependiendo de la necesidad. ¿Y será que el peristaltismo inicia desde el esófago o solamente en los intestinos? ¿Qué es el peristaltismo? El movimiento del estómago. Entonces, ¿cae por gravedad la comida? El esófago también tiene peristaltismo propio. Por eso cuando tragamos, no se queda la comida atorada aquí, tenemos que estar dando brinquitos para que baje, ¿no? Tiene que estar con un movimiento. Entonces, a través de las capas esofágicas, vamos a llegar básicamente hasta el estómago. Ahora bien, vamos a hablar de la esofagitis, que vendría a ser la inflamación de esas capas del esófago. Entonces, como ustedes ven en la imagen, el esófago tiene bandas que se denominan justamente bandas de Mallory Weiss. Estas bandas musculares que están en la capa esofágica son también las que determinan el descenso de los alimentos. Entonces, si se dan cuenta y han visto en histología, el esófago contiene capas mucosas, contiene epitelio estratificado y contiene también varias defensas. ¿Y esto por qué? Dependiendo a lo que ingiramos, dependiendo a lo que... ¿Cómo es? ¿Ingiramos o ingeramos? ¿Cómo era? Ah, ya, muy bien, gracias. Entonces, dependiendo de lo que ingerimos, sucede que el esófago tiene que soportar. Muchas veces las personas ni siquiera mastican las 32 veces que deberían masticar. No, ahora son 32. Una vez por cada diente. ¿Cuántos dientes tenemos? 32. ¿Cuántas veces tenemos que masticar? 32. Que cada diente haga su trabajo, no se va a pasar uno de vago. 32 veces hay que masticar. Es broma, es broma. Ok. Cuando no trituramos bien la comida, cuando no la volvemos el bolo alimenticio correspondiente, tiene que pasar la estructura esofágica atravesando todo lo que es el tejido. En todo caso, muchas veces, por decirles, carne de parrilla, que no consiguen masticar bien, no consiguen triturar básicamente la carne bien, solamente la tragan. Es un pedazo demasiado grande. Y eso tiene que bajar por el esófago. La situación más simple, como esa carnecita, produce una esofagitis. Porque el esófago tendría que inflamarse para permitir ese paso. Caso contrario, se quedaría atorado ahí. Entonces, tenemos que ver. Básicamente, los desgarros de la mucosa longitudinal cerca de la unión gastroesofágica se denominan desgarros de Mallory-Weiss, asociadas a los vómitos intensos, consecuencia de una intoxicación alcohólica aguda. También
secundario a los alimentos que no son triturados para la ingesta apropiada, sucede que el consumo de alcohol también nos produce una esofagitis. Entonces, ¿desde dónde se absorbe el alcohol? Intestino. Desde que ese vasito toca sus labios, ya se está absorbiendo. Estamos disléxicos el día de hoy, muy bien. Entonces, bien. Por eso igual, no sé si es cierto, pero dice que mientras más no lo tengas en tu boca, menos tarda en marearte. No sé si es cierto, pero debido a eso. El alcohol. ¿Por qué no haces la prueba de las orejas el día lunes? Ahora bien, ese esófago tiene que estar en movimiento. Ahora también tendría que relajarse para permitir que pasen los alimentos. Y cuando esa relajación fracasa, básicamente conlleva a un reflujo. Cuando el esófago no hace su función exacta de conducir los alimentos, sino que permite que los alimentos suban, hablamos de una debilidad esofágica. Entonces, generalmente, cuando hay un retorno de ese ácido gástrico, se denomina ERGE o enfermedad de reflujo gastroesofágico. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero otra de las causas de esofagitis es el ERGE. Entonces, bien, vamos a ver que el esófago cumple funciones determinadas. Pero vamos a dividir la esofagitis en dos. Exactamente. Una esofagitis química e infecciosa. Entonces, bien, como ya decíamos, el esófago tiene diferentes capas de tejido, diferentes epitelios. En ese sentido, cuando hablamos de que está sufriendo algún daño por alcohol, ácidos o álcalis corrosivos, que los álcalis son los peores cuando se ingieren, vamos a hablar que estas capas van a sufrir alteraciones básicas. Entonces, vamos a ver que provoca dolor autolimitado al tragar, o también la denominada odinofagia. Puede llegar a hemorragias, úlceras, estenosis o perforación. Generalmente, cuando ingerimos ciertas sustancias nocivas, nos estamos provocando daño. En los niños, generalmente cuando ingieren, ya sea lavaplatos, lavandina o otras otras sustancias nocivas, de igual manera va a causar daño. Pero generalmente en los niños el epitelio todavía es, o se podría considerar como nuevo. Esto quiere decir que en los niños es un poco más fácil tratarlos. Sin embargo, cuando un niño consume lavandina, en primer lugar no hay que ingerir al vómito. Cuando alguna persona consume cualquier sustancia tóxica o nociva, no hay que inducir al vómito. ¿Por qué? Ahí Fabricio puso una cara así medio extraña. ¿Por qué, Fabricio? Si ya hizo un daño al entrar, va a volver a hacer daño al salir. Pero va a seguir haciendo daño. La conducta adecuada es llevar al paciente al hospital y hacer un drenaje por sonda. Y después un lavado estomacal. Generalmente pensamos, ¿no?, que sería bueno que saque todo eso de una vez y le inducimos al vómito. Le estamos provocando doble daño al paciente. Entonces, recomendación, no inducir al vómito. En los adultos generalmente que consumen sustancias tóxicas es por intento de suicidio. ¿Y cuántas veces no he tenido? Entonces, en las infecciones, si hablamos ya de infecciones, vamos a hablar que el herpes simple, el citomegalovirus y hongos como la cándida son las más frecuentes, si hablamos a nivel de hongos. Entonces, en la candidiasis se caracteriza por pseudomembranas grises o blancas. Los herpes causan úlceras en sacabocados. Generalmente, una gastritis prolongada, una inflamación del estómago prolongada, una esofagitis prolongada por mucho tiempo y no tratada, condiciona a úlceras.
Estas úlceras, cuando están bastante maduras, generalmente se ahuecan. Son las denominadas úlceras en sacabocado, porque a nivel de las estructuras esofágicas, como también en estructuras gástricas, produce una cavitación y ahí empieza a producir hemorragia. Cuando llegamos a lo que mencionábamos, esofagitis por reflujo, bien tenemos que ver que para que se produzca una esofagitis por reflujo tendría que abrirse una puerta de salida del estómago hacia arriba. Entonces, ¿qué se llama el esfínter que está entre el esófago y el estómago? Muy bien, fácil. Este esfínter generalmente permite una abertura cuando se relaja. Entonces, en determinados casos se relaja, pero en otros es patológico, como en el hereje. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se caracteriza netamente por la sobreproducción de ácido gástrico, pero que ésta tiende a sobrepasar la normalidad de las paredes del estómago, situación en la cual tiende a salir por algún lugar. En ese caso, vuelve hacia el esófago. La causa más frecuente es la relajación del esfínter esofágico inferior mediada por vías vagales. El reflujo se debe a una reducción del tono del esfínter y justamente es secundario al consumo del alcohol y el tabaco. Muchas veces también el estrés en un tono muy alto, y me refiero a estrés cuando estén trabajando en el hospital, puede condicionarles un ERGE. Pero tranquilos, todavía falta para eso. Después, la obesidad, los fármacos del sistema nervioso central y el embarazo también condicionan un ERGE transitorio. Durante el embarazo, muchas embarazaditas sienten este ERGE. También puede aparecer después de aumentos repentinos de la presión intraabdominal, como después de toser. Generalmente, cuando estamos resfriados, igual se condiciona la presión intraabdominal. Entonces, ¿cuáles son las características de este denominado ERGE? Primeramente, más frecuente en adultos de 40 años, pero presente también en lactantes y niños. Esto es lo que indicaba su libro. Hace 2 años atrás ya modificaron. El ERGE se da a partir de los 25 años y por diferentes situaciones. Eso, como dice Ari, estrés. La sintomatología es disfagia y pirosis, además de dolor retroesternal. Sucede que siempre van a amanecer las personas con una sensación de picante o de ardor o quemazón a nivel de la boca, además de esa sensación de ardor a nivel esofágico. Todo depende si el ERGE es agudo o es crónico. Si es crónico, hay crisis de dolor torácico intenso. Es como si les viniera directamente un infarto, porque sienten un dolor tremendo a nivel del tórax y directamente paran oprimiéndose el pecho. Generalmente los tratamientos es inhibir la bomba de protones. Entonces tenemos que impedir que siga secretando ácido gástrico. Las complicaciones del ERGE son la aparición de las úlceras que ya nombramos, las melenas, que es la hemorragia directamente, la estenosis de esófago y también el esófago de Barrett, que posteriormente condiciona a un cáncer. El esófago de Barrett es el cambio epitelial que se va a dar a nivel del esófago por demasiadas lesiones. Y cuando hay un cambio brusco celular, ya sabemos lo que condiciona, un cáncer. Por otro lado, la hernia de hiato. Puede haber pirosis, regurgitación que caracteriza por separación de los pilares diafragmáticos. También, generalmente, cuando la persona respira, siente ese proceso de quemazón. Entonces, cuando este esfínter está abierto, básicamente la persona va a experimentar todo lo que están viendo en el cuadrito. Un ardor o quemazón desde la boca que va a bajar hasta el pecho, en garganta dolor, puede hasta aparentar ronquera o tos y tiene dificultad respiratoria por lo último que mencionábamos. Ahora bien, generalmente no, porque la gastritis es un dolor directamente en epigástrico. Pero el ERGE te duele todo. ¿Y no sería un síntoma de gastritis?
¿De gastritis inicial? Sí. Porque de igual manera, el ERG es secundario a la gastritis. Entonces, bien, a nivel del esófago, las primeras alteraciones van a ser las varices esofágicas. Entonces, van a tener un patrón circulatorio responsable del primer paso, en el que los fármacos y los materiales absorbidos en el intestino sean procesados por el hígado. Sucede que cuando hablamos ya directamente de ciertas, se podría decir, partes que absorben, en todo caso, sustancias, vamos a ver que el esófago empieza a contribuir en cierto grado en la absorción de los alimentos. Ahora bien, muchas veces, igual nosotros podemos alterar el trayecto esofágico. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuántos sabores reconoce su lengua? ¿5? ¿Cuáles, Dori? ¿Cómo? A ver, el técnico, ¿cómo era? De todas formas, bueno, el picante es un sabor. ¿Qué es el picante para nosotros? El picante es dolor. Entonces, en la actualidad, mucha gente se condiciona a propiciarse dolor a sí mismo. Salieron los taquis fuego, todo el mundo quiere los taquis fuego. Y sin embargo, ¿cómo estará ese esófago por dentro? A mí me encanta. Los que salen de noche dicen, ay, tenemos hambre, pero como estoy borrachito, tengo que experimentar y tengo que curarme rápido. ¿Y qué hacen? Una hamburguesa, por favor, con el triple del agua. Así chorreando la hamburguesa de la agua y ya se están comiendo. No sé. ¿Pero por qué hacen eso? El picante estimula el centro del dolor, lo cual hace que respondas. O sea, que baja Baja los niveles de alcohol. un plato de agua. De funcionar funciona, pero después de 30 años quiero ver cómo es eso. Por si acaso, ustedes que no toman y no salen, no hacen esas cosas, ¿verdad? No. Yo no lo quiero. Entonces, ¿dónde es mi compañero? entonces, generalmente nos propiciamos un dolor. Ahora bien, sucede que mucha gente no se da cuenta, pero consume picante durante muchos días a la semana. Hay gente que ya no puede ni siquiera comer sin picante. Pues sí, ¿Te gusta? estamos hablando de tolerancia. Pero las primeras veces que comes picante, ese esófago está bonito. Demasiado. Entonces es bueno que cuando coma un poquito No es bueno de ninguna manera. El sabor picante es una creación del hombre que nos está arruinando. Pero también muchos me dirán, pero doctor, es rico comer con agüita, es rico comer picante. Por si acaso, de los pacientes que yo atiendo, todos comen picante. Todos. Entonces, del tejido sano esofágico, por el consumo de ciertas sustancias,
van a empezar a aparecer alteraciones, en los cuales las varices es lo más común que aparece. Entonces, estas varices generalmente pueden llegar a romperse y empiezan con sangrados.